subieron las fichas, creo que habían 3 grupos que no lo hicieron. Recuerden que esta información vamos a pasarnos entre sus compañeros, entonces es importante que tengamos todo. Bien, el país con el que vamos a continuar es Bolivia, ¿ya? Bolivia ha tenido un desarrollo bastante interesante últimamente, estos últimos, podríamos decir, 10 años. Al ser un país que de alguna manera está en desventaja, podríamos decir, con el resto de los países de Sudamérica, ¿no es cierto? Ya que no tiene esa salida al mar, que de pronto todos los países sí lo tienen, ¿no es cierto? Y que eso hace que su gastronomía sea súper diversa, pero es justamente por esta razón, por su posición o su situación geográfica, la que permitió que otros productos se vayan desarrollando y que hoy en día Bolivia esté en el mapa gastronómico por el desarrollo eh, gastronómico que ha tenido de sus productos gracias a la influencia de los daneses que fueron de alguna manera los que lograron desarrollar esta gastronomía. Sí, estamos hablando de los últimos 10 años. Y de ahí aparecen algunos restaurantes bastante interesantes que tienen justamente esta tendencia, ¿no? De uso de técnicas modernas, de uso de técnicas de vanguardia, ¿no es cierto?, aplicados a productos locales, a productos bolivianos. Uno de los principales productos que podemos mencionar y que es súper importante hacer referencia a esto es a la papa y a la forma en la que los bolivianos tratan de mantener vivo ese producto, considerando que el clima, sí, las heladas son una fuerte, durante una buena época del año existe bastante frío, lo que permite o lo que no permite más bien que se desarrollen algunos productos. Es por eso que hay algunas técnicas bastante ancestrales que se utilizan que son súper interesantes que les vamos a ir viendo, ¿ya? Para hacerle más pequeño el cuadro. Bien. La gastronomía de Bolivia se conoce principalmente por la variedad de platos de zona a zona. Existen muchas raíces españolas e indígenas, ¿sí?, que dieron paso a este mestizaje gastronómico y a los diferentes momentos históricos que este país ha experimentado. Y es más, como digo, ampliamente desarrollado estos últimos 10 años. Algunos de los productos que podemos mencionar son los vinos bolivianos, que también han tenido bastante desarrollo, productos como la chicha, ¿sí? Y la papa, que vamos a ver en un estado diferente o con un desarrollo, un empleo diferente, ¿ya? Ahí está, ya. Bolivia fue habitada hace más de 2000 años, al comienzo, por estos pequeños pueblos que se lograron localizar en el Tiwanaku, esta civilización, perdón, que estaba en el Titicaca, ¿sí? Esta civilización es la que gracias a sus técnicas agrícolas avanzadas, empezó a trabajar este producto que se llama chuño, que es una papa que lo que se hace, o lo que se hace con esta papa es darle un efecto de liofilización de forma natural. ¿Qué es lo que hacen los bolivianos al tener estas heladas, ¿no es cierto? Y todavía se mantiene esto, sobre todo en el lago Titicaca, cerca de donde tenemos nosotros aquí el desierto de sal y demás. ¿Qué es lo que se hace? En el día hay un extremo sol, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se colocan las papas para que se sequen y luego en la noche, cuando baja la temperatura, lo que se hace es meter las papas que han sido secadas en el agua que está por abajo de los 0 grados centígrados, esto como un tema de conservación para poder liofilizar de manera natural, podríamos decir, las papas y obtener lo que se conoce como chullo. ¿Por qué hacen este proceso? Porque al tener estas heladas intensas, a veces no hay el clima suficiente o el clima necesario para poder realizar una producción, sobre todo de la papa. Entonces, los bolivianos, la costumbre que tienen es eh, secar esta papa, sí, y mantener este chuño para poder consumirlo durante los meses que no se tiene el producto. Y obviamente cuando hay producción, hacer una reserva suficiente para hacer este proceso de liofilizado natural
y poder tener las papas durante todo el año. ¿Qué es lo que hacen con estas papas? Normalmente el chuño lo que se hace es rehidratarse, porque obviamente es una papa que ha perdido gran parte de su actividad acuosa, gracias a este proceso de secado. Entonces, luego de esto se hidrata y se puede utilizar en todos los platos que se tienen. Ahora, uno de los problemas que se tiene con este proceso es que la papa no termina con el mismo sabor. Va a tener un sabor algo diferente, ¿sí? Bastante amargo al final, por el mismo proceso de secado que tiene, ¿sí? Junto a la llegada en Bolivia de los conquistadores y de la corona española, también llegaron algunos ingredientes que van a transformar la alimentación criolla de esta zona, como el caso del trigo, de los cerdos, de las ovejas, los pollos y la carne vacuna, ¿sí? Estos obviamente, a diferencia del resto de países de Sudamérica, se potencia mucho más el consumo o la producción de este tipo de géneros cárnicos. ¿Por qué? Porque al no tener acceso, ¿no es cierto?, al mar, aunque bueno, sí, Chile les permite, ellos tienen un acceso al mar, pero lo que no tienen realmente es una producción o un comercio grande de pescados y mariscos que obviamente en otras zonas, ¿no es cierto?, en otros países de Sudamérica sí se da de forma normal. Acá sí es que si bien se tiene un paso por Chile, pero no existe un comercio, ¿no es cierto?, de productos de mar grande, al igual que otros países de Sudamérica. Ya, entonces, eh, vamos a ver algunas preparaciones donde se utiliza muchísimo el trigo, de hecho está en la base de la alimentación, y también podríamos decir que muchas zonas de Bolivia, ¿no es cierto?, donde se dedican a la explotación o a la producción agrícola, no se tiene o no se realiza el consumo grande de estos productos cárnicos, sino se deja más bien esto para venta. Tienen costos un poquito más elevados que el resto de Sudamérica, pero lo que sí se ha hecho en gran parte de los pueblos bolivianos es utilizar las vísceras o los despojos de todos estos animales. Es por eso que hay muchos platos en donde que se elaboran y que tienen incluso esas características, influencia española en la elaboración de estos platos, pero que incluyen muchas de las vísceras o los despojos que podemos obtener. De ahí que los bolivianos también, por ejemplo, manejan mucha cultura en cuanto a los anticuchos. Los anticuchos son un plato del corazón de la res que se cocina, que es bastante tradicional en Perú. Sin embargo, vemos que el anticucho boliviano es diferente al que podemos ver en el Perú porque tiene un corte, una forma diferente, ¿ya? Que vamos a más adelante a ver también. Todos estos ingredientes, tanto locales como españoles, se mezclaron para dar paso a los platos tradicionales de Bolivia. ¿Ya? Sin embargo, podemos aquí también hacer referencia a esta cultura bastante arraigada de la etnia indígena, ¿sí? Que todavía mantienen ciertos platos o ciertas preparaciones, ¿no es cierto?, con estos detalles. Aquí, por ejemplo, podemos ver la famosa sopa de maní, ¿ya? Es una sopa que incluye maní dentro de su composición, pero como ustedes ven, encontramos también algunas leguminosas, incluso con cáscara, ¿no es cierto? Esto es una costumbre netamente indígena, ¿sí? Que tiene todavía muchos de los platos bolivianos arraigados, ¿no es cierto?, en su composición. ¿Ya? También hay cierta influencia argentina, árabe, ya que dieron paso a este mestizaje interesante que tenemos en el país, y hoy en día ya podemos decir también que esta influencia europea en cuanto a técnicas modernas y técnicas de la cocina de vanguardia, pues están presentes también en la construcción o en el comportamiento de estos ingredientes que tenemos en Bolivia. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, una fotografía, un videito, ¿no es cierto?, pequeñito de los famosos anticuchos. Ahora, una de las diferencias que podríamos nosotros decir de los anticuchos, en el caso de los anticuchos bolivianos y peruanos, si bien van a tener algunas hierbas, uso del ají, dentro de la composición del marinado, del sazonamiento, el anticucho en Perú tiene esta formita, ¿no?, este corte cuando se cocina, pero el anticucho boliviano, en cambio, a diferencia del peruano, vamos a tener cortes mucho más finos del corazón de la res, que es el producto con el que se elabora. ¿Ya? Podemos mencionar algunas bebidas, y aunque sí hay producción incluso de vino y tenemos algunas chichas, algunas bebidas de estas características,
quiero hacer referencia o recalcar la importancia de las bebidas de hierbas, como el caso del té de coca que tenemos acá, que los bolivianos también lo consumen muchísimo, ¿sí? Y para mí podría ser considerada como la bebida emblema, ya que es una bebida de origen étnico, ¿no es cierto? Es endémico de la zona de Bolivia, en lugar de, por ejemplo, la producción de los vinos, que de pronto sí tienen esa influencia de europea, ¿ya? Profe, Posiblemente disculpe, ¿cómo dijo el nombre de la bebida? es un té de coca, una infusión de coca. Ah, ya. Sí, y también podríamos aquí hacer referencias a las chichas que se elaboran con algunas frutas, pero que algunas de ellas tienen como base el maíz, sino lo que se hace son fermentos a partir de las frutas. ¿Ya? Entonces, son estas bebidas tradicionales, como digo, si bien podemos tener una producción incluso de algunas cepas de vino, pero las bebidas endémicas o las bebidas que podemos reconocer dentro de la cocina boliviana podría ser el té de coca y podrían ser las chichas, ¿ya? Vamos pues a Chile. Yo le tengo un afecto especial a este país porque viví aquí casi 4 años, entonces conozco un poquito más, podríamos decir, la gastronomía y las costumbres que tienen la gente de Chile, que muchas veces nosotros hemos hecho referencia siempre, ¿no es cierto? Cuando hemos pensado de pronto en argentinos, siempre pensamos que es la gente de Sudamérica como que, no sé, tiene esta actitud o tiene este comportamiento mucho más arraigado a las costumbres europeas, puede ser, ¿no es cierto? Incluso en ciertos aspectos, ¿no es cierto? El argentino es tachado de pesado, ¿no es cierto? Y mucha gente a veces coincide que en realidad los argentinos tienen como que una costumbres o tiene una característica de su personalidad, digamos, un poco más fluida o más libre. Pero el chileno fue golpeado mucho tiempo cuando estuvo todo el tema de la dictadura de Pinochet. Mucha de la gente chilena que antes tenía una costumbre, ¿no es cierto?, y tenía una forma de ser, luego de la dictadura quedó muy golpeada, entonces vemos gente ya un poco más seria, gente un poco más, sobre todo la gente mayor, la gente adulta que obviamente tuvo este cambio, eh, es gente como mucho más cerrada, pero el chileno en realidad es una persona bastante liberal, podríamos decir. Y en cuanto a su gastronomía, podemos hacer referencia a que existe también una marcada tradición indígena, pero no en la parte central, no en las ciudades importantes como Santiago o como tal vez, no sé, La Serena más al norte, o podemos, ¿no es cierto?, analizar ciudades o como Valparaíso, ¿no es cierto?, que de pronto son más conocidas por nosotros. En la parte sur, las ciudades que están en la parte sur tienen mucho más marcada esta tradición indígena en la gastronomía, ¿sí? De hecho, son los mapuches aquí los que dieron paso a este tipo de cocina. Sin embargo, ya para la parte central, ¿no es cierto? Y de la parte centro para la parte norte, cerca de Perú, tenemos un aporte español bastante interesante, ¿sí? Además de eso, también podríamos decir que algunas de las cocinas europeas o estos migrantes que llegaron de Alemania y de Italia fueron marcando la gastronomía, pero asimismo de la parte sur, ¿sí? Lamentablemente en Chile los indígenas, por ejemplo, no se encuentran en las mismas ciudades. Sí, nosotros acá, por ejemplo, podemos tener todas nuestras etnias, ¿no es cierto? Tenemos etnias indígenas, mestizas, blancas, ¿no es cierto? Diferentes tipos de etnias que conviven todas en una sola ciudad o en una sola zona. Esto no pasa, por ejemplo, en Chile. En Chile está bastante marcado y la gente indígena, los mapuches, que son los indígenas de Chile, no salen hacia las grandes ciudades a vivir, sino más bien solamente a hacer comercio. Entonces eso ha permitido que podamos nosotros definir o podamos marcar ese desarrollo gastronómico a lo largo de todo el país, ¿sí? Entonces siempre los alemanes, los italianos como que se centraron más en la parte sur, al igual que los mapuches de gente indígena,
Y en la parte central y la parte norte vamos a ver mucho más marcada la gastronomía o la tendencia de gastronomía española, ¿no es cierto?, en sus platos. Además de eso, ya después del siglo XX también tenemos una influencia de la cocina francesa, sobre todo en algunas costumbres sobre la mesa, ¿ya? Quizás los productos o los platos más tradicionales que nosotros conocemos, creo que el más famoso en nuestro país o a lo largo de toda Sudamérica, incluso Estados Unidos y demás, creo que Chile es conocido por el vino, pero también por sus empanadas, las famosas llamadas empanadas de pino, que son estas empanadas que tienen carne dentro de su composición. A más de eso, tenemos algunos platos, como el caso del charquicán, que se hace a partir de una alga llamada cochayuyo. Tenemos el curanto, que es uno de los platos que vamos a desarrollar en las clases, que es una cocción que tenemos bajo la tierra, que se hace normalmente en una olla de barro, que se pone bajo la tierra y se cubre con piedras calientes. Y tiene este plato, por ejemplo, en su composición mariscos y tiene también productos de tierra, como el cerdo, costillas de cerdo, Pero tenemos una pregunta, y demás. Dime, Juan. ¿cuál es la diferencia entre la pachamanca y el curanto? La pachamanca en realidad, a ver, tendrían el mismo origen, pero en el caso del curanto, el curanto la haces directamente dentro de una cacerola y cubres ¿cómo es? Con las piedras. En el caso de la pachamanca, no necesariamente es un solo tipo de cocción dentro de una cacerola, o sea, tú puedes hacer dentro de hojas, por ejemplo, o puedes hacer directo sobre las piedras, no necesariamente empleas una olla. Ya, porque lo que yo tenía entendido es que el curanto se hacía con las cenizas de lo último que resta de un asado y en cambio la pachamanca era un hueco en la tierra. El hueco en la tierra está, y, o sea, en el curanto y en la pachamanca, pero el curanto también lo haces bajo la tierra. Lo haces bajo la tierra. En Ya, una cacerola normalmente igual se utiliza barro como parte o en algunas zonas también utilizan estas cacerolas o estas ollas como de hierro forjado que ya, retienen bastante el calor. Pero igual, o sea, esto es una costumbre bastante, no sé, de los indios, o de los aborígenes, podríamos decir, de todas estas comunidades o de todas estas etnias que han estado en Sudamérica. O sea, el cocinar bajo la tierra es una costumbre que tenemos de nuestros antepasados y que se ha dado en toda Sudamérica. claro. Ahora, en el caso de la pachamanca, en realidad, como te digo, o sea, tú puedes envolver incluso en hojas productos y cocinarlos bajo la tierra. El curanto, ahora, otra característica que tiene este también, que ya les comento, a más de cocinarse bajo la tierra, y puedes o no utilizar ceniza, o sea, eso ya, incluso en una pachamanca también podrías utilizar ceniza. Mientras esté caliente, eso va igual a reforzar la temperatura que tú tienes bajo la tierra. Pero una de las características que tiene este plato es que, y esto ya fue, digamos, una parte de la influencia española que recibieron, que además de todos los productos que tú cocinas dentro, estos se van a cocinar solamente con vino, ¿sí? O sea, se cocinan dentro de vino y el vino tinto es el que se utiliza para poder realizar esta cocción. Entonces tú lo que tienes son mariscos, algunos vegetales, tienes carne de cerdo, carne de pollo, que se ponen dentro de la olla, se cubren con vino y se cocinan, ¿sí? Tienen algunos vegetales, se utiliza papas, por ejemplo, coles, utilizas también hierbas como la albahaca, ¿sí? Para poder aromatizar. Pero básicamente, yo considero que lo más importante que tienes en este plato es el uso del vino para la cocción, ¿ya? Humitas también elaboran, por Gracias, ejemplo, Bel. pero son humitas más grandes, son saladas, se sirven con tomate. Bueno, las empanadas de pino, el pino ellos llaman a esta mezcla de carne que tienen, o la cocción de la carne, que se hace con bastante cebolla y se saboriza también. En algunas ocasiones también se cocinan junto con vino y de hecho el vino es parte creo que de todas las culturas en Sudamérica,
los chilenos son los que mayor uso de vino tienen dentro de su gastronomía, no solo para maridaje, sino para cocción de sus productos también, ¿sí? El pastel de choclo, hay platos también que se hacen a partir de algunos pescados y algunos mariscos. Hay que considerar que, por ejemplo, ya para la zona de Chile tenemos aguas mucho más frías, entonces no se dan todos los mariscos a los que estamos acostumbrados, sino se tienen muchos bivalvos, muchas conchas, ¿sí? Diferentes tipos de conchas y algunos pescados de agua fría, como el caso del congrio, el salmón y todos estos que, bueno, se dan muy bien en esta zona del mar, ¿ya? Podemos también encontrar algunas preparaciones no tan exóticas, podríamos decir, como tal vez nuestros ceviches o nuestros platos, ¿no es cierto?, que se elaboran a partir de los mariscos y de productos súper frescos, sino acá vamos a ver preparaciones como más calientes, más cocciones con los mariscos. Hay muy poco se maneja, por ejemplo, el tema de ceviches, pero sí tenemos platos con mariscos, sobre todo con los bivalvos, que les digo, estos tipos de, cualquier tipo de concha que se dé en este tipo de clima o de mar, que se utilizan para sus platos, ¿ya? Chile tiene como el Día de la Cocina Chilena el 15 de abril, y de hecho también se hace mucho tributo a la cocina en septiembre, cuando son las fiestas patrias, ¿sí? El chileno también gusta mucho de los asados, mucho de la carne, de algunas preparaciones, como el caso de los completos, similares a los choripanes que son argentinos, que creo que sí mencionamos algo también la clase pasada, pero acá aparecen los famosos completos, que son esto ya es una influencia, podríamos decir, de los americanos que hemos recibido todos, que son este pan con una vienesa o una salchicha que se cubre con aguacate o la palta que le llaman ellos, y algunos vegetales. Entonces, todos estos productos, si bien la mayor parte de los platos han recibido esta influencia española, no podemos dejar de mencionar también esa influencia indígena y la influencia de alemanes, franceses, italianos, pero esto más al sur, ¿sí? Más a las ciudades más pequeñas y sobre todo hacia el sur. Ya hay ciudades bastante interesantes en donde hay muchas colonias europeas hasta el día de hoy que incluso no se han mezclado. Ya tenemos cultura indígena, cultura española también, y las culturas europeas que acabo de mencionar, que bueno, están también presentes, pero sobre todo en la parte sur. Entonces, con la llegada de estos españoles también llegaron algunos ingredientes, ¿no es cierto?, que dieron paso a esta cocina, en donde uno de los productos que también vamos a mencionar aquí es el trigo, ¿sí? Hay un plato bastante interesante que se hace a partir del trigo, que tienen ustedes aquí la fotografía, menos mal encontré porque a mí me encanta este producto que es el mote con huesillo, que en realidad el mote para ellos no es el maíz al que estamos nosotros acostumbrados, sino en este caso el trigo que ven aquí, que es un trigo que se cocina con damascos, ¿sí? Con una miel. Se cocina con azúcar estos damascos, se queda la miel y luego se incorpora el trigo que ustedes ven aquí. El plato se llama mote con huesillo, pero no es por el mote en realidad, sino, no sé, le han puesto ese nombre y es por el trigo, ¿sí? Entonces, hay platos bastante interesantes. Sin embargo, el chileno no es muy regionalista, no es muy arraigado a sus platos tradicionales, sino más bien lo que sí reconocen mucho es el uso del vino, esto sí como un producto local, ¿ya? Y también aquí, bueno, aparece una bebida interesante con el caso del pisco, que el pisco es podríamos decir, es un derivado del vino, o es un producto que se extrae luego de la elaboración del vino, ¿sí? Se utiliza otro tipo de cepa y se obtiene un producto similar, ¿no es cierto?, al vino, pero con las características de ser una bebida súper transparente. Es el pisco que, bueno, se pelean ahí un poquito entre peruanos y chilenos. Yo creo y considero que posiblemente tenga origen chileno, o que posiblemente fueron los peruanos, ¿no es cierto?, que en primera instancia los chilenos utilizaban el vino dentro
de su costumbre gastronómica, de beberlo. Estas cepas, podríamos decir que la cepa del pisco es una cepa de menor calidad, que claro, hoy en día se ha desarrollado porque hemos visto que el pisco es una bebida bastante agradable, pero en primera instancia lo que pudo haber pasado es que parte de esta cepa, ¿no es cierto?, de las cepas de vinos que se tienen en Chile, fueron adaptadas a algunas zonas, sobre todo la zona sur de Perú y la zona norte, obviamente, de Chile, en donde se adaptó el cultivo de este tipo de uva y que de pronto no podíamos obtener un vino de excelente calidad, pero sí obtuvimos un pisco, una bebida, ¿no es cierto?, que se obtiene también de la uva y que pudo, ¿no es cierto?, de alguna manera tener esta característica atractiva de sabor y que posiblemente por eso se fue popularizando hasta hoy tener, ¿no es cierto?, bebidas bastante interesantes que se hacen bajo, como es con esta bebida espirituosa. Y podemos mencionar también la cerveza. Hay muchas bebidas, incluso típicas, tradicionales, que se hacen en base a la cerveza, mezclas en donde tenemos, por ejemplo, jugo de naranja o la famosa Fanta que se mezcla con la cerveza y que son bebidas muy comunes dentro de la gastronomía chilena. Bien, y ya con esto, con Perú, finalizamos todo nuestro recorrido por Sudamérica. Y en el caso de Perú, bueno, vamos a darle un poquito más de tiempo, porque incluso para las requisiciones que ustedes están haciendo, ¿no es cierto? Hemos dividido un poco la gastronomía para poderla entender, porque tenemos un país, quizás después de Brasil, uno de los más grandes en toda Sudamérica, ¿no es cierto? Entonces, eso nos hace pensar en la gran diversidad y de culturas y la gran diversidad de gastronomías que vamos a tener en este país. Ya, a más de eso, podemos decir que Perú tiene el mayor desarrollo gastronómico a nivel de toda Sudamérica. Esto en los últimos años ha cambiado y esperemos bueno, que no se pierda, ¿no?, ese desarrollo que se ha tenido en toda Sudamérica. Sin embargo, podemos decir que Perú es la madre del desarrollo gastronómico en toda Sudamérica, ¿no es cierto? Ha sido el punto de encuentro de diversas culturas gracias a la inclinación por el mestizaje que ha tenido la historia del Perú. No solamente un mestizaje de esta gente indígena con, ¿no es cierto?, con la española, sino que aquí también vamos a encontrar platos en donde vamos a tener muy marcada la influencia china cantonesa, ¿sí? Entonces, de ahí que incluso se fue evolucionando o fue desarrollándose la famosa cocina Nikkei, donde vamos a tener, ¿no es cierto?, esta influencia chino-japonesa en la mayoría de los platos peruanos, ¿no es cierto?, muy arraigados que se tiene, como el caso de los ceviches o el caso del uso de pescados. Uno de los productos que se utilizan y que justamente es bastante común dentro de esta costumbre chino-cantonesa es el uso del arroz. Vamos a ver muchos platos que se elaboran o que se acompañan con arroz, ya como el caso del lomo saltado, vamos a ver el caso del famoso arroz chaufa, ¿no es cierto?, que son justamente una característica de esta influencia o de esta cocina Nikkei que conocemos por la influencia chino-japonesa. Entonces, tenemos muchas técnicas peruanas al inicio de los indígenas, ¿no es cierto?, peruanos, de esta cultura endémica, ya que sí que tiene algunas técnicas y preparaciones, como el caso de los potajes, ¿no es cierto?, que se hacían en primera instancia y que luego fueron también fuertemente influenciados por los españoles. Ya aquí también en Ecuador tenemos, ¿no es cierto?, muchos de nuestros potajes que son sopas, ¿no es cierto?, que tienen esta costumbre, perdón, que tienen estas técnicas de la cocina española que se han aplicado, pero a productos locales, ¿sí? Podemos ver también que aparte de esta cultura indígena, hay mucha influencia también del negro esclavo que llegó y que en algunas partes, sobre todo en la costanera de Perú, podemos ver la influencia de algunos productos, como el caso del poroto, vamos a ver, que es netamente de negros, ¿no es cierto? Entonces, utilizamos también algunas leguminosas como parte de la influencia de estas culturas en algunos de los platos. La variedad que tenemos o
la cantidad de platos que se tienen es sumamente amplio, ¿no? Es inmenso. Y podemos ver ahí cómo se han ido desarrollando o podemos ver cómo se marcan todavía ciertas características de mestizaje, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó en alguna instancia y por qué empezó de alguna manera el desarrollo gastronómico también y por qué Perú lleva la batuta en cuanto al desarrollo gastronómico? Porque fue posiblemente en Perú en donde se asentaron también muchos franceses que huyeron de Europa en algún momento y que se radicaron en la capital, ¿no es cierto?, en Perú. También existió mucha migración, migración en el siglo XIX, ¿no es cierto?, de estos chinos cantoneses y japoneses, italianos también, que dieron paso a estas costumbres gastronómicas y, como les decía hace un momento, a la gastronomía Nikkei también, que está bastante marcada en todo el Perú. En la costa peruana existen y están registrados más de 1.500 diferentes tipos de sopas. Existen asimismo más de 250 postres tradicionales de la gastronomía peruana. No, normalmente podemos decir, bueno, podemos hacer referencia a la situación geográfica que tiene el Perú, ¿no es cierto?, para poder entender el desarrollo de tantos productos y el que estos hayan podido ser utilizados, ¿no es cierto?, para elaborar un sinnúmero de platos. Esta mezcla de culturas y la adaptación de las culturas minerarias de la cocina moderna son las que han sustentado el desarrollo gastronómico que ha tenido el Perú. Tenemos de todo, ¿no? O sea, hay una mezcla de culturas increíble aquí. A ver, tengo un video aquí que mostrarles, les voy a abrir en el... Pero antes creo que, espérense para ver, antes de mostrarles los videos, no sé si tengo, esperen, algo más de revisar acá para que podamos de pronto comprender mejor el contexto de los videos. Ya tengo 2 videitos que les voy a mostrar. Creo algo ya sobre las bebidas. Si bien hemos mencionado ya, mencionamos el pisco, ¿no es cierto?, como una de las bebidas tradicionales de Chile y también de Perú. Hay esta famosa bebida, el pisco sour, ¿no es cierto?, que se ha popularizado en todo el mundo por el uso del pisco, el uso del limón, el uso de la clara de huevo, ¿no es cierto?, que le da esta sensación, esta textura bastante interesante a esta bebida. Y otras de las bebidas que podemos mencionar es la famosa chicha morada, ¿sí?, que también la vamos a elaborar, que se hace a partir de este tipo de maíz morado, ¿no es cierto?, y que es el que permite que tengamos ese color y ese sabor también peculiar en esta bebida. Tiene muchas frutas, dentro de ellas está la piña, está el limón, y se toma bastante fría, aunque sí hay la versión también de la chicha caliente, o también podemos hacer algunos productos derivados de la chicha, como el caso de la mazamorra, que también se contempla, ¿no es cierto?, como un postre bastante similar a la base de la chicha morada, ¿sí? Un poco el desarrollo gastronómico del Perú, hoy en día también lo hacemos referencia no solamente a esta cocina Nikkei, que ya está bastante marcada y bastante popularizada en todo el mundo, pero también vemos que últimamente, ¿no es cierto?, ha habido mucha investigación de productos cómo es del oriente, sobre todo peruano, es algo, una tendencia que está muy de moda también, ¿no es cierto?, el revalorizar ciertos productos de la parte del oriente ecuatoriano, el oriente peruano, el oriente brasileño también, ¿no es cierto?, tiene mucha investigación de ciertos productos. Es lo que vamos a ver un poquito en los videos, que ya les voy a pedir que se conecten a la siguiente sesión para finalizar con esos videos y poder revisar ciertos detalles que tengo que hacerles referencia en las fichas que ustedes desarrollaron. Ya eso quiero comentar para que puedan ustedes culminar con este trabajo. Nos conectamos enseguida, ¿ya? Ya, Perito. O en unos 5 minutitos mejor. Ya, Ya, gracias. 5 minutitos.